Cuidado con la violencia. No solamente la violencia física, también la violencia verbal. Y hay que hablar de lo que está pasando en nuestro país en estos tiempos inéditos. Hay que hablar también de las hordas violentas de Claudio X González. Porque además de corruptos, mentirosos e hipócritas, hay mexicanos de derecha que son muy violentos. Y entre tantas derrotas políticas, electorales y culturales, están actuando como los fachas de todo el mundo. Insultan, agreden, destruyen y hasta llaman a matar. Sí, se ha convocado a asesinar a legisladores que voten a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Linchar no significa ejecutar o matar sin proceso. Esto fue a lo que llamó la senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, alias La Chulla. No hay espacio para la interpretación a lo que textualmente convocó la senadora del PRIAN de Aguascalientes. Abro comillas y la cito. Es como para que al güey que no vote en contra lo lichen al pendejo. Es en serio. Así como es, y así como soy yo de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Voy a volverlo a leer porque es de enorme gravedad. Abro comillas una vez más. Es como para que el güey que no vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio, así como es. Y sí, como soy yo de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Cierro comillas. Pero más que los delitos que puedan configurarse con esta incitación pública de la senadora, lo de menos es que sea mal hablada, lo relevante es que va escalando la violencia de la derecha en la medida en que acumula derrotas. El llamado de La Chulla a la violencia homicida de sus propios compañeros senadores debería concitar el repudio general, empezando por sus propios jefes y apoyadores del PRIAN y de los medios. Pero el silencio de todos estos revela que así piensan también. Y los intelectuales liberales avalan porque están envenenados. La incitación violenta de La Chulla no es fortuita ni nueva, hay que decirlo. Aguascalientes fue el único estado de la República que votó en su mayoría a favor de Xóchitl Gálvez y con apenas 3 puntos de diferencia sobre Claudia Sheinbaum. Y la senadora ni siquiera es de mayoría. Le regaló el cargo Marco Cortés en los trastupijes con Teresa Jiménez, la gobernadora de Los Moches. La derecha, que está en minoría, aun cuando se haya consolidado en el Congreso el combo MacPrián con el partido político Movimiento Ciudadano, ha exhibido otras facetas de la violencia. La más reciente fue este domingo 8 en la marcha del PRIAN que fue del Ángel de la Independencia al Senado. Un grupo de manifestantes, varios de ellos adultos mayores, arrancaron con violencia la gigantesca manta fijada en las vallas de acero que rodean la glorieta del Agüehuete y que decía, los jóvenes sí queremos la reforma. No solo eso, agredieron con rostros descompuestos a quienes videogrababan lo que fue un acto primitivo, contrario a la libertad de expresión. Antes, el 29 de mayo, en la marcha convocada por la derecha de Claudio X González para defender al Poder Judicial y a la ministra Norma Piña, un grupo de manifestantes agredió a golpes a quienes mantenían un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con las consignas de la Corte no se toca, todos somos Piña y fuera López,
Numerosos sujetos vestidos de blanco arrancaron tiendas de campaña y destruyeron el campamento, mientras otros arrancaban también las 49 cruces blancas que de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC habían sido colocados por sus padres desde agosto de 2023. Un sujeto, oculto su rostro con cubrebocas, inclusive golpeó a un adulto mayor. He enumerado solo 3 episodios, pero la violencia y el discurso de odio de los fachas es permanente y sistemática, sobre todo en las redes sociales que ya dominan. Usan la libertad de expresión para agredir la libertad de otros que ya ven como enemigos. La incitación a la violencia y el discurso de odio tampoco son fortuitos ni espontáneos. Son alentados y motivados por personajes de la derecha mexicana identificados e identificables. Uno de ellos es Claudio X González Guajardo. Desde hace 2 décadas, aún antes de tomar el control de los partidos políticos, González Guajardo fue el enemigo declarado de los maestros, con tanto poder que no solo hizo aprobar la reforma educativa, sino que ordenó emplear la fuerza policíaca y militar contra ellos con saldo de muertos. Con tamaño poder, por ejemplo, en 2015 llamó organización terrorista a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que miembros de esta organización sindical rapaban a tijeretazos a maestros que se inscribían como parte de la reforma educativa. Cuando leí que en ese entonces presidente de Mexicanos Primero comparaba a la CENTE con una organización terrorista, le escribí a través de Twitter que la agresión a los maestros en Chiapas era condenable. Lo sigo pensando hasta hoy. Pero compararla con terrorismo era una desproporción y al mismo tiempo un llamado al aniquilamiento. Pensé que el hijo de Claudio X González, dueño del gigante papelero Kimberly-Clark, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, y artífice de las reformas estructurales privatizadoras desde que fue asesor de Carlos Salinas, rectificaría su imputación a la CENTE de ser terrorista. Pero no, solo matizó el alcance de su exigencia. No su aniquilamiento, pero sí que deje de aterrorizar y se someta, igual que todos, a las leyes y al Estado de Derecho. Usan el terror y la intimidación para lograr sus fines, escribió en respuesta a lo que le pregunté. Sí, le respondí, pero sigue pensando que las acciones de la CENTE son propias de organizaciones terroristas. Y me respondió, aterrorizan y chantajean para obtener sus fines, ¿no es cierto? Y yo le devolví, eso hace todo grupo de presión y de interés, empresarios, medios, usted. ¿Eso es terrorismo? Claudio X González ya no respondió y emití otro mensaje que tampoco encontró respuesta. Los cito. Si los terroristas aterrorizan y chantajean para obtener sus fines, según Claudio X González, su padre es terrorista. Un año después de ese intercambio con González Guajardo, y a pedido de él porque los consideraba unos pinches delincuentes, la Policía Federal del gobierno de Enrique Peña Nieto acometió contra maestros y padres de familia en Nochistlán, Oaxaca. Ese 19 de junio de 2016 hubo al menos 6 muertos y 108 heridos. El Claudio X González de esos años es el mismo Claudio X González de ahora, con el mismo discurso de violencia y de odio que transmite a sus huestes y de la que debe hacerse responsable. La diferencia es que él, y qué bueno, ya no manda más a las autoridades de este país. Muchísimas gracias por su atención, por atender esta
columna Historia de lo Inmediato.